Bueno, hola, soy Nancy Castiblanco y vamos a exponer en este momento el libro de Daniel. Específicamente hablamos de los versículos 24 al 27, conocidos como las 70 semanas de Daniel. Y a manera de introducción, quiero decir que estos 4 versículos son claves para entender algunas de las profecías que son exclusivamente para Israel. Hay una parte que es para la iglesia, el periodo de la iglesia, pero exclusivamente esta palabra es dada a Daniel para Israel. ¿Quién era Daniel? Pues algunos sabemos que Daniel se distinguió por ser ejemplar, tener un carácter de Dios, tenía pues sus grandes dones proféticos que Dios le concedió por su fidelidad, y como resultado de todo ello y aún siendo cautivo, fue elevado a una alta posición en el imperio babilónico. Lo vemos en Daniel 2:48. Pero Daniel fue más grande todavía que eso, porque era fiel a Dios. Allí en tierra extraña, en Babilonia, este varón oraba cada día, siempre, 3 veces al día, y a pesar de la prohibición satánica impuesta por gobernantes impíos, ¿no? Esto está en Daniel 6, 10 al 13. ¿Qué pasó con esto? Pues casi le cuesta la vida, pero Dios pudo librarlo. Así que Dios le da, por su amor, su fidelidad, le da esta revelación tan preciosa a Daniel, porque el libro de Daniel está directamente relacionado con el libro de Apocalipsis. Y bueno, esto lo llevó a que su oración era constante de gratitud. Él intercedía por su pueblo cautivo, pero no solo Daniel era constante en la oración, ¿no? Él también era constante y era fiel en todo, lo dice la palabra del Señor. Y conocía los tiempos. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Ok, así que vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Ok, bueno, dice de la siguiente manera. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24, 27 en la versión de la Reina Valera. Empezamos por orden, para a manera de recuento. ¿Quién era Daniel? Daniel, un varón de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, oraba mucho, era un hombre completamente genuino, se podría decir sin tacha alguna. Él se encontraba en cautiverio en Babilonia con el pueblo de Israel, y conocía también las profecías. Eso era algo muy destacado en Daniel. Él conocía la palabra de Dios, conocía los tiempos, conocía lo que estaba por venir sobre su pueblo, y eso fue lo que a él lo llevó a orar al Señor. En el capítulo 9, si leemos todo el capítulo 9, ahí vemos que Daniel se postró ante el Señor y empezó a orar por su pueblo, porque sabía que le quedaban 2 años de lo que el profeta Jeremías hablaba. Así que, bueno, exclusivamente él se puso a orar por su pueblo,
el Señor manda al arcángel Gabriel a hablarle a Daniel sobre algo muy, muy importante que tenía que pasar en los eventos futuros y que parte de todo esto ya se cumplió en nuestra historia, queda registrada, pero falta otra parte por cumplirse. Así que vamos a seguir adelante. Las semanas. Si vamos a Levítico 25:8 y Éxodo 23:10, ahí encontramos una excelente referencia de este significado de las semanas. Aquí el ángel le está hablando de semanas de años, no semanas de días. Los judíos manejaban esos dos tipos de semanas. Las 70 semanas son 70 shabuas, que es el plural de shabium. Shabium es el plural de shabua. Está hablando 70 semanas de años, no 70 semanas de días. Así que si vemos acá, ¿cuántos son 70 semanas? Eso lo vamos a ver más adelante. Y ¿qué semanas son las que le está hablando a Daniel? El capítulo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con una serie de cosas. La prevaricación, 1. 2. Poner fin al pecado. 3. Expiar la iniquidad. 4. Traer la justicia perdurable. 5. Sellar la visión. Y la última, y la profecía, sí, la última, ungir al santo de los santos. Entonces vemos aquí en esta diapositiva, 70 semanas son 70 shabuas. En primer lugar debemos prestar atención al término semanas, lo que mencioné anteriormente. La palabra hebrea es shabium, que es el plural de shabua, que lo podríamos traducir por un grupo de 7. Nuestras semanas constan de 7 días, pero en hebreo existen semanas, no solo de días, sino de meses y años. En el contexto se le atribuye el valor de estas 70 shabium como 70 semanas de años. Hay que entender esta parte muy bien. Es como si cada día fuera en realidad un año. Por lo tanto, serían 490 años si hacemos las matemáticas. ¿Cuántas semanas, cuántos años son 70 shabuas? Así que en total son 490 años y anotemos este número o tengámoslo presente. Leamos un momentico Levítico 25:8. Lo que dice en esta referencia. Levítico 25:8 y no perdamos Daniel. Levítico 25:8. Levítico 25:8 nos dice así: y contarás 7 semanas, en hebreo shabuas, de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Bueno, aquí está hablando del reposo de la tierra, de los jubileos. Pero si nos damos cuenta de la ordenanza del Señor y la manera en que les dice a su pueblo cómo contar las semanas de años, es clave para entender lo que el arcángel Gabriel está diciendo a Daniel. Ok, vamos a la siguiente. Aquí, bueno, vemos esta ilustración de Daniel orando, el arcángel Gabriel visitándolo. Entonces Daniel está orando fuertemente al Señor, lo que hablábamos anteriormente, sobre su pueblo. Él conocía los tiempos, y eso es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos conocer, los tiempos, en qué tiempos estamos. Si no lo sabemos, pidámosle al Señor revelación. Bueno, revelación no, sino luz, porque la palabra de Dios es la revelación y nadie puede añadirle, ¿no? Pidámosle luz al Señor que nos ayude a entender los tiempos, porque en los tiempos que estamos viviendo son muy importantes la iglesia entenderlos. Así que, bueno, Daniel está hablando al Señor, le está clamando.
Esto fue en el año 538 a.C., cuando él estaba en el cautiverio. Clamaba al Señor por la liberación de su pueblo, que apenas faltaban 2 años para los 70 del cautiverio profetizado por Jeremías. Entonces el arcángel se le presenta en persona y le da toda esta revelación tan increíblemente maravillosa. Así que el ángel le habla audiblemente y le dice todos los acontecimientos que iban a suceder uno por uno en el futuro. La razón por la cual el arcángel Gabriel viene a darle este mensaje de Dios, de parte de Dios, es porque Daniel era muy amado por Dios, muy amado por el cielo. Y esto es tan interesante saber que Daniel era amado por Dios, amado por el cielo, porque Daniel amaba a su pueblo, porque Daniel conocía los tiempos. Había muchas razones por las cuales el Señor vio a este hombre digno de revelarle su palabra, parte de su palabra, parte de estos tiempos. Entonces es algo muy interesante esta parte. Seguimos. Bueno, considerando que Daniel leía las escrituras y que los judíos tenían, en las escrituras que los judíos tenían cautivos en Babilonia 70 años, lo dice Jeremías 25, 11, 12 y Daniel 9, 2, Dios le revela que el tiempo del cautiverio espiritual de los judíos terminaría definitivamente en un periodo de 7 veces aquellos 70 años. Esto significa que las 70 semanas se refiere a un periodo de 490 años. 70 por 7 es 490 años, lo que hablábamos anteriormente. Así que ahí lo dice en el versículo 4 que lo acabamos de leer. También enumeramos lo que va a suceder. En la siguiente diapositiva lo vemos. Dice que deberán ocurrir una serie de cosas que es importante tener esta lista a la mano para conocer lo que el Señor le va lo que en concreto va a suceder en relación con Israel, ¿no? Deberá terminar la prevaricación, es un acabar con la desobediencia, el fin de la rebelión. Esa prevaricación es la desobediencia a la ley de Dios, como Israel ha desobedecido a Dios. No significa que Dios se olvidó de Israel. Esto es una muestra de que Dios no se va a olvidar de Israel. El Señor tiene a Israel en su mente y en su corazón, y va a haber un tiempo en que Israel el reloj de Israel va a empezar a funcionar nuevamente. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Dice que deberá terminar la prevaricación, acabar con la desobediencia, el fin de la rebelión. También dice pondrá fin al pecado. Otra vez se refiere a Israel y a Jerusalén. Entonces poner fin al pecado, que lo definimos como desorden, en el sentido también al rechazo de Dios, a la voluntad de Dios, como iniquidad. Pecado es iniquidad. ¿Como qué? Saber hacer lo bueno y no hacerlo, como lo dice 1 de Juan 3:4 y Santiago 4:7. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Lo dice la palabra de Dios. La diferencia entre prevaricación y pecado pareciera que fuera lo mismo, pero no lo es. Prevaricación y este pecado es que el primero tiene que ver con transgresión, es decir, con la infracción de la ley, mientras que pecado tiene que ver con el rechazo de la voluntad de Dios. Aquí radica la gran diferencia. Es vivir dándole la espalda a Dios, ¿no? Es esa disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la voluntad de Dios. Entonces, si vemos estas dos definiciones, parecen que son la misma, pero no es lo mismo. Vemos el tercer punto: se expiará la iniquidad. La iniquidad como tal, ¿qué es? Pues es injusticia. Es la condición de no ser recto. Esa es iniquidad, ya sea en relación con Dios, en base a su norma inamovible de justicia y santidad, etc. Esta es para expiar la iniquidad.
entonces ponerle fin a esa injusticia, ¿no? Condición de no ser recto. El número 4, de lo que menciona acá, el arcángel Gabriel a Daniel, dice que se traerá la justicia perdurable. ¿Qué es justicia perdurable? Pues es la que dura y dura, la eterna, la que es para siempre. Entonces la pregunta aquí es, ¿existe ese tipo de justicia en el mundo hoy en día? Pues por supuesto que no, no hay justicia perdurable, no hay paz en el mundo. El único que va a venir a poner paz es el Señor Jesucristo. No hay paz, no hay justicia. Todos los jueces son, mejor dicho, hay muy pocos que valen la pena, ¿no? Pero no hay justicia en este mundo y cada vez que sigamos avanzando va a haber menos justicia. Menos y mucho más en los tiempos futuros. Ok, digo mucho menos. Entonces, por la palabra expresada por Gabriel, sabemos que al término de las 70 semanas empezará esa justicia sobre Israel, cuando termine. Y como lo sabemos, en el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo viene a implantar esa justicia perdurable, la que dura y dura, como en el milenio. El número 5 dice que se sellará la visión y la profecía. De hecho, esa verdadera visión de Dios y su consiguiente profecía ya están selladas, el Señor las selló. Eso significa que Dios ha puesto su sello inamovible. ¿Qué significa eso? Que tiene cabal cumplimiento. Entonces, por eso es que nosotros vemos acá que el sellar la profecía no significa que sea secreta, sino que es inamovible, que es algo que va a cumplirse a cabalidad, a completa cabalidad. El número 6, se ungirá al santo de los santos. Esta expresión del santo de los santos tiene dos significados. En hebreo es Kodesh, Kodashim. Kodesh, Kodashim, que significa lugar santísimo o sumo sacerdote. Tiene el mismo significado. Aquí esta palabra de santo de los santos, ungir al santo de los santos. Entonces, en el contexto de ungir al santo de los santos, dado este contexto, podemos ver que es el lugar santísimo, el templo del milenio en Jerusalén, como señal del regreso del Señor para morar en medio de su pueblo. Entonces, esa va a ser la unción al lugar santísimo en el templo, que va a ser reconstruido, y a propósito reconstruido muy pronto. Esa es la unción al santo de los santos, al lugar santísimo. Lo vemos aquí en el contexto del libro de Daniel. Continuamos. Ok, 3 periodos para los 490 años. Estos versículos se dividen en 3 partes con lo referente a los años, ¿no? De estas 70 semanas que nos habla Daniel. El primero, a grosso modo, 7 semanas que equivalen a 49 años. 62 semanas o Shabiums, 434 años. Una semana de 7 años en un total de 490 años. 70 semanas equivalen a 490 años. Ok, en el periodo de 7 semanas, es decir, de 49 años, Jerusalén fue reedificada. Aquí como lo describe Nehemías, en tiempos angustiosos. Eso tuvo cumplimiento y fue atestiguado y relatado por Esdras y Nehemías. O sea que vemos aquí el cumplimiento de esta. 62 semanas de años más tarde, es decir, 434 años, el Mesías vino a los suyos, ¿no? Más tarde. Y los 7 años restantes, la última Shabúa, todavía tiene que cumplirse. O sea, el número 1 y el número 2 ya se cumplieron. Falta la última Shabúa restante, 7 años. Ahora bien, entonces si vemos esto, la pregunta del millón, ¿cuándo empezaron esos 490 años? Eso nos lleva al versículo siguiente. De la orden de reconstrucción de Jerusalén a la manifestación del Mesías.
Entonces, este cálculo es por Sir Robert Anderson, que es corregido este trabajo por el Dr. Harold Horner. Este cálculo es matemático, como ya lo he mencionado. En Daniel 9:25 se dice que sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe hay 7 semanas y 62 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta fue la orden de Artajerjes, edificar la plaza y el muro. Entonces el arcángel Gabriel le insiste a Daniel que sepa y que entienda que hay un periodo de estos 490 años, concretamente de 7 Shavium y 62 Shavium, a partir del momento en que se da la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Esto hay que tener muy en cuenta. En el momento en que Daniel está escuchando a Gabriel, el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, no hay que olvidar eso. Faltaban solo 2 años para que se cumplieran los 70 años de cautiverio, que Daniel pensaba que era esto, ¿no? El cautiverio que menciona en Jeremías. Entonces, por lo tanto, Daniel comprendió perfectamente de lo que estaba hablando el arcángel Gabriel, ¿no? De estas semanas, de años. 2 años más tarde de la conversación de Gabriel con Daniel, ¿qué pasa? Ciro, el rey de Persia, cumplió la profecía, la que se habla en Isaías 45 del 1 al 7, de que conquistó Babilonia y acabó con el imperio caldeo. Bueno, eso es una historia bien interesante para leer. Pero esta orden en concreto la dio Artajerjes, el rey de Persia. Lo vamos a ver más adelante. Entonces solamente esta tabla es para tener en cuenta que el punto número 1 y el punto número 2 ya se cumplieron. Falta la última, Shabua. Bueno, aquí vemos una imagen de Jerusalén destruida por Tito Vespasiano. Es una imagen muy, me pareció muy fuerte, ¿no? De lo que pasó, aunque esta imagen queda corta a lo que verdaderamente sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el Señor profetizó que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y eso fue lo que precisamente sucedió en el año 70, donde dice que Israel fue desolada completamente. Ahí lo menciona la palabra de Dios en Daniel, lo menciona exactamente en el versículo 26, la parte B, que dice que del príncipe que va a devenir destruirá la ciudad y el santuario. Pues eso fue lo que pasó. Tito la destruyó. Y dice que la desolación durará hasta el fin, ¿no? El fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es otro punto que hay que tomar muy en cuenta de esta destrucción, porque aquí la menciona Daniel, esto ya sucedió. Vemos aquí quedado que cada semana es un periodo de 7 años, entonces estas 69 semanas representan un periodo de 483 años, lo que vimos en el cuadro anterior de esos 483 años ya cumplidos. Se cumplen al momento de que el Hijo de Dios, el Mesías, entra a Jerusalén. Ahí el reloj profético de Dios se detiene. Aquí vemos este cuadro interesante de las 69 semanas, los 483 años cumplidos ya a cabalidad que mencionamos anteriormente. Entonces vemos acá 7 semanas de 49 años. ¿Cómo empezamos a analizar estas 7 semanas? Pues con la orden de Artajerjes, de la restauración del templo. La vemos en Nehemías 2:1, cuando Artajerjes dio la orden de restaurar el templo. Y esto sucedió, los muros y las calles de Jerusalén. Esto sucedió el 5 de marzo del 444 a.C., que en calendario judío es el 1 de Nisan del año 20 de Artajerjes. Exactamente fue ese día
que empezaron dio la orden, no empezó a construirse, fue cuando se dio la orden, como lo dice acá la palabra de Dios. Y la terminación de esta obra fueron 49 años. Y se dice que fueron tiempos angustiosos en todo el proceso de estos 49 años para terminar con este periodo de lo que le profetizó el arcángel Gabriel a Daniel. 7 semanas exactas se cumplieron, 7 semanas de años, 49 años. Aquí acaba y cruza el periodo veterotestamentario, el Antiguo Testamento. Aquí ya no, por eso es que lo divide en dos partes, el arcángel Gabriel, porque dice 7 semanas y después dice 62 semanas, si nos damos cuenta en el versículo 5, que ya lo hemos leído 2 veces. Así que lo que hablábamos en la anterior diapositiva viene a ser la presentación oficial del Mesías. En Lucas 19:28, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, ahí fue el 30 de marzo del 33, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén. Lo dicen los eruditos, que esa fue la fecha y matemáticamente, al parecer, según tantos cálculos que han hecho ilustres de la escatología, coinciden completamente. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. Así que del 1 de Nisan del año 444 al 30 de marzo, es decir, el 10 de Nisan, son exactamente 483 años cumplidos matemáticamente, con días de 365 años, de 360 días en el calendario lunar hebreo. Es impresionante cómo se completó esta profecía dada a Daniel. Y a los pocos días que sucede, lo que dice el versículo, vamos a ver, lo dice acá el versículo 26, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Obviamente sabemos que no por sí, porque fue el acto redentivo o redentor para la humanidad. El Señor murió por nuestros pecados y resucitó. El ungido muere a los pocos días. Ahí lo dice en Daniel 26. Y dice después, inmediatamente de este versículo, la parte B, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso lo vemos cuando en el año 70 es destruido completamente Jerusalén. Lo que acabamos de mencionar, Jerusalén es destruido por Tito Vespasiano de una manera horrorosa. Eso está escrito. ¿Cómo fue que destruyó Jerusalén? Esta a cabalidad cumplido esta parte. Entonces, ahí vemos en estas 483 años, espero que los entendamos, cumplidos a cabalidad. Y empieza el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Es como si el Señor detuviera el reloj y nos diera tiempo, porque falta una semana más, ¿no? Para completar las 70 semanas. Aquí son 69. El Señor detiene su bendito reloj y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, aquí habla de los decretos que han habido en la palabra de Dios. Es importante también tener esta referencia, que hay varios decretos en Esdras y en Nehemías. Hay el decreto de Ciro para restaurar la ciudad. Hay el decreto de Darío. Hay el decreto de Artajerjes. Hay otro decreto también de Artajerjes a Nehemías. El decreto, el número 3 es el decreto de Artajerjes a Esdras. Y ahí tenemos los versículos. Pero principalmente el decreto de Artajerjes a Nehemías, que le manda a construir la plaza y las murallas de Jerusalén. Esta orden se usa como punto de partida, porque es que así es como lo nombra en Daniel, ¿no? Que es la construcción de la plaza y las murallas. Por eso se toma en cuenta
este decreto de Artajerjes del año 444, en marzo, fue ese día como punto de partida y matemáticamente dan los días exactos para completarse las 69 semanas hasta la presentación del Mesías príncipe, del Rey de Reyes, perdón, del Señor Jesucristo. Ok, el siguiente cuadro, el versículo 25 es cuando dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, vemos aquí la imagen del Señor Jesucristo, lo que hablamos anteriormente, entrando a Jerusalén, todo el mundo regocijado, con palmas en las manos, gritándole Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta parte me estremece en mi corazón. Cómo me hubiera encantado estar en ese momento viendo al Rey de Reyes. Bueno, ya lo veremos pronto. Pero fue un día glorioso. Lastimosamente, a los pocos días, esa misma multitud que lo aclamaba lo crucificó. Pero era la voluntad de Dios, todos lo sabemos, para redención de nuestras vidas. En la entrada triunfal, Jesús se preparó intencionalmente para entrar en Jerusalén montado en un pollino para presentarse como rey, tal como los profetas lo habían escrito. Este es el día de la llegada oficial del Mesías al pueblo judío, por eso se toma esta referencia. Aquí nos dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cumplida también esta profecía que le dio el arcángel Gabriel a Daniel. Ese era el Mesías príncipe, el Mesías, el Salvador, porque solo hay uno, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos cálculos completos. Ok. Ok, bueno. Vamos a la... Bueno, en esta diapositiva vemos la continuación de los 483 años cumplidos, y en el versículo 27 que habla Daniel 9:27, que habla de ese príncipe que ha de venir, que va a destruir lo que hablábamos anteriormente, Jerusalén, que fue Tito Vespasiano quien lo hizo en el año 70 después de Cristo. Ahí se describe lo tremendo que fue. Y un apunte importante aquí, irónicamente, con ese botín del saqueo del templo de Jerusalén, este Tito Vespasiano financió la edificación del Coliseo Romano, tristemente célebre anfiteatro Flavio en honor de su padre, y que aún todavía se mantiene parcialmente en pie. Bueno, hay algo aquí también de este proceso, y es el tiempo de la gracia, cuando el Espíritu Santo vino sobre esas 120 personas reunidas en el aposento alto, que le llamamos el día de Pentecostés. Ahí comenzó la plenitud de los gentiles, fue la plenitud nuestra, de los que no pertenecíamos a Israel, pero que fuimos injertados en ese olivo. Empezó la iglesia, y ese es nuestro periodo. El reloj de Dios se detiene por este tiempo. Son 2000 años aproximadamente que llevamos desde la muerte de nuestro Salvador, muerte y resurrección, porque era necesario. Dios, en su infinita sabiduría, misericordia, detiene el reloj y nos da el tiempo a nosotros, al resto del mundo, a arrepentirnos, a buscarle y a ser salvos. Él nos salva a muchos, ¿no? El Pentecostés, la plenitud de los gentiles, tiempo de gracia, reloj de Dios detenido por un momentito,
y el reloj vuelve otra vez a funcionar, por decirlo así, en la última Shabúa de 7 años. ¿Con qué? Aquí podemos nosotros decir que lo más posible es con el arrebatamiento de la iglesia, que se activa el reloj de Dios. No sabemos exactamente cuándo, porque esto es una suposición, no es revelación, es sencillamente una suposición que puede ser con el arrebatamiento de la iglesia, que es verídico y es un hecho, porque muchos lo niegan, pero está comprobado en muchos versículos de la Biblia que sí hay un arrebatamiento y que no va a ser secreto, porque el mundo sí lo va a notar. Ahí lo dice el Señor. Ok, empieza la última semana. Habla de a medio tiempo, ¿no? Ese medio tiempo, ahí en el versículo 27, ese periodo es el de media Shabúa, es decir, 3 años y medio, y se divide así, en 3 años y medios, para completar el número 7 Shabúas. En el primer periodo, que se conoce como el periodo de la tribulación, el hombre de pecado firma un pacto por 7 años, Daniel 9:27, ahí dice que va a ser un pacto que aparentemente va a ser por 7 años, pero lo va a romper a mitad de semana, es decir, a los 3 años y medio rompe el pacto. Y comienza el periodo de la gran tribulación con el rompimiento de este pacto, que es donde se profetiza o se dice que el pueblo de Israel tiene que salir corriendo, ni siquiera tomar la capa, y huir de donde está, porque este hombre de pecado se va a sentar en el trono, en el lugar santísimo, lo va a profanar. Este último periodo, que es el de la gran tribulación, o comúnmente llamado la angustia de Jacob, es un periodo de desolación y de gran persecución a Israel y a los cristianos. La iglesia ya no está. A Israel y a los cristianos convertidos en ese tiempo, que van a ser los santos mártires que menciona el Apocalipsis. Este pacto roto y esta desolación que va a causar este hombre va a ser sin precedentes. Eso lo estudiamos en el libro de Apocalipsis y merece otro estudio a profundidad. Este periodo de semanas completadas son 70, lo cual son 490 años, como se ha venido diciendo repetitivamente en esta exposición, desde la orden de Artajerjes hasta aquí. Termina Dios con Israel y comienza el gobierno mesiánico, ya es a nivel mundial. El Señor Jesucristo viene, pone sus pies sobre la tierra, derrota a sus enemigos, derrota al anticristo y empieza el milenio. Establece su reino en la tierra. Esta es, a grosso modo, las 70 semanas que hablan estos cuatro versículos del capítulo 9 del libro de Daniel. Vemos acá el príncipe que ha de venir, es lo último. ¿Quién es ese príncipe? Si nos damos cuenta, el contexto es claro. El príncipe que ha de venir se caracteriza por algunas cosas. Confirma el pacto, ya lo vimos. Debe pertenecer a la realeza, cuna y rango real. Esto es importante porque muchos atribuyen, hay muchos anticristos, para empezar por ahí, hay muchos anticristos, que anticristo es el que está en contra de Cristo, ¿no? Pero hay uno que es la bestia, el hombre de pecado que menciona acá Daniel, que menciona el libro de Apocalipsis. Este hombre de pecado debe pertenecer a la realeza, así que no es ni Obama ni Donald Trump, no va a ser ninguno de ellos, como muchos sueltamente que no conocen lo dicen. Bueno, tiene que tener cuna y rango real, así que tiene una corona en su cabeza, es un príncipe o un rey,
tiene que pertenecer a la realeza. Muchos creen que es la realeza europea, otros dicen que es la realeza árabe. No lo sabemos, como dijimos, no lo sabemos y a la larga pues nosotros no vamos a estar. Pero es importante echar un vistazo a estas características. Es gentil, pero traerá en sus venas el linaje de David. De lo contrario, no podría ser aceptado por los judíos. Totalmente cierto. Tiene que ser alguien carismático, alguien que lo saque de la olla, como decimos comúnmente, alguien que haga funcionar la economía, porque a propósito la economía va a estar por el piso, alguien que dé esperanza, que le dé comida, que dé, qué sé yo, educación, una persona totalmente carismática y que ponga este mundo a funcionar como debería funcionar aparentemente, ¿no? Ese y sobre todo las señales que va a defender a Israel a capa y espada y va a firmar pactos y les va a decir a sus enemigos mucho cuidadito, no toquen a Israel, pero esa es la manera en que se va a ganar a la gente, a los judíos, y ellos lo van a ver como Mesías, ¿no? Va a restaurar los sacrificios del templo, les va a construir, bueno, no, él no les va a construir el templo, pero los va a respaldar. Sabemos que ahorita en la explanada de la mezquita está este templo árabe. Y cuando se quite eso de ahí, va a haber una guerra tremenda. Pero precisamente este hombre es el que va a poner orden en ese asunto y les va a permitir construir el templo. Que también a propósito los planos ya están hechos, todo está hecho. Los sacerdotes están ya preparados, las vestiduras sacerdotales están preparadas, los planos en 3D, todo está ya hecho, solamente levantar muros y listo. Esa es una gran señal de los últimos tiempos. La construcción del templo y la guerra de Ezequiel puede pasar antes del arrebatamiento, puede pasar apenas suceda el arrebatamiento, no lo sabemos, pero esos son dos señales muy importantes. La destrucción que abre el libro de Ezequiel a Siria, que va a ser desolada, eso nunca ha pasado en la historia, y está por pasar. A la mitad del tiempo va a profanar el lugar santísimo e inmediatamente sucede la huida de Israel. El templo, para que esto suceda, el templo tiene que estar construido porque va a profanar el lugar santísimo. A la mitad del tiempo, como ya lo vimos, es a los 3 años y medio que va a sentarse en el trono y el desolador, como lo dice la palabra de Dios, va a ser la abominación, va a ser una abominación ahí mismo. ¿Cuál es esa abominación? Él mismo se va a proclamar Dios en el propio lugar santísimo. Así que los judíos van a quedar atónitos, los judíos van a llenarse de temor. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Lo que habla la Biblia, que van a tomar su capa y van a salir corriendo, no pueden mirar atrás, porque esa huida tiene que ser rápido, lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor, lo dice Apocalipsis. En el libro exactamente no recuerdo, lo dice la palabra del Señor, también el Señor Jesucristo lo menciona. Va a profanar el lugar santísimo, inmediatamente sucede la huida de Israel. Finalmente es derrotado por el Señor Jesucristo en persona, cuando se complete la última Shabúa. Entonces, dice el versículo 27, por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ok, esos son los acontecimientos de este príncipe que ha de venir, que le van a creer, los judíos le creerán, pero les va a dar la espalda, rompe el pacto y ahí comienza la grandísima angustia de Jacob, como lo dice la palabra del Señor. Los 3 últimos años y medio es la angustia de Jacob. Tenemos que entender que la gran tribulación no es todos los 7 años. Los primeros 7 años es tribulación, porque el mundo va a ser lleno de los juicios del Señor, que vemos las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos,
Todos esos son juicios de Dios a la naturaleza en la tribulación. Y las últimas copas, si nos damos cuenta y estudiamos bien, que eso es otro tema que hay que estudiar más a fondo, el último sello que se abre, el último sello que el corderito, el Señor Jesucristo, que habla de un corderito, es el mismo Señor Jesucristo, el digno de abrir los sellos, abre el último sello, ahí es donde se desata toda la ira, no solo allá en la naturaleza se desató la ira, pero es hacia el ser humano, ¿no? Con plagas y con cosas tremendas. Solamente los que han creído en Cristo serán guardados, lo dice la palabra. Así que estos 7 años son de tribulación y los últimos, los primeros 3 años y medio de tribulación, los segundos 3 años y medio son la gran tribulación, la angustia de Jacob, ¿no? Cuando dice que va a perseguir a la mujer, es decir, a Israel, y como la mujer el Señor la va a proteger y se va a esconder, va a huir rápidamente, no va a mirar atrás, se va a esconder, pues la bestia se va a ir hacia la descendencia de la mujer. ¿Cuál es la descendencia? Los cristianos de aquella época, porque la iglesia ya no va a estar. ¿Ok? Ese es un tema que hay que estudiarlo a fondo. El libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, a mí me apasiona la escatología. Me encanta conocer todas estas maravillas. Yo le pido al Señor que me dé mucha sabiduría para seguir entendiendo, porque es mucha tela para cortar, mucha información, y que gracias a Dios que estamos en un tiempo aventajado, que es el tiempo en que vivimos, que podemos comprender más, porque hace algunos años atrás, 100, 200 años, ¿quién podría entender todo esto? Nosotros tenemos el privilegio de empezar a entender algunas cosas, no todas, porque hay otras que definitivamente lo entenderán las personas que vivan en ese tiempo, ¿no? Pero tenemos el privilegio en la ventaja de que han pasado cosas en la historia que podemos comprender. Finalmente tenemos aquí para finalizar, la bibliografía y créditos. Aquí tengo 5 puntos. Diccionario bíblico ilustrado, comentario bíblico del pastor Miguel Rosell, las 70 semanas de Daniel, es un comentario bíblico muy profundo y recomendable también. Sir Robert Anderson, El príncipe que ha de venir, en la página 110 y también en la 114, y el comentarista bíblico Matthew Henry. Sir Robert Anderson, que pues ya murió hace muchos años, él hizo este estudio y es muy interesante el cálculo matemático que él hace, que da con los días del calendario hebreo lunar. Él es el que hace este estudio y casa cada día mencionado aquí de los 483 son exactos. Entonces esto es todo. Muchas bendiciones y hasta la próxima.